Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Su caso en casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de información y de servicio. Estamos muy contentos porque hemos recibido muchos comentarios de televidentes quienes nos han manifestado que este programa se ha convertido casi que en una clase sencilla de derecho. Qué bueno recibir esos comentarios. Si nosotros establecemos que efectivamente ustedes están aprendiendo algo acá, esa es la mejor noticia que podemos tener en Teleantioquia, porque esa es la intención y la voluntad de la televisión. La televisión no solamente debe divertir, debe entretener, también debe construir conocimiento, también debe educar. Esa es una de las funciones también en el tema informativo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante porque no lo habíamos tratado acá. Está relacionado con las pensiones de los docentes, las pensiones del magisterio. Este tema lo habían pedido muchísimo, no habíamos encontrado el experto en la materia para llevar a cabo este tema. Hoy lo tenemos con nosotros. Todos los que sean docentes o quienes sean docentes y quieran hacer preguntas sobre el tema pensional, lo pueden hacer hoy aquí. Y por eso le damos la bienvenida al doctor Gustavo Sánchez Puerta. Él es abogado, ha publicado varios libros, es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y precisamente aquí, para que ponchemos el último libro que publicó recientemente sobre pensiones en términos generales, con él vamos a dialogar un poco sobre, aquí estamos ya viendo el libro sobre pensiones en términos generales, que publicó el doctor Gustavo Sánchez Puerta. Él nos va a aclarar todas las inquietudes que surjan sobre el tema de las pensiones del magisterio. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que es muy importante aclarar dudas que de pronto tengan los educadores y aquellas instituciones hoy que tienen que ver con el tema de la educación y sobre el tema de fiduprevisora, que es la entidad que hoy se encarga del manejo del pasivo prestacional de los educadores. Bueno, generalmente hay docentes que lo llaman a uno y preguntan, que estuvieron vinculados en el magisterio y luego siguen su labor de docentes, pero ya en el sector privado. Y entonces me preguntan que cómo van a construir la pensión en el futuro. ¿Por qué no empezamos a contar un poco sobre los requisitos que hay y lo que está rigiendo en esa materia? Ok, bueno, para hablar del sector educación tenemos que hacer como un poquito de historia. Okay. Hace muchos años la educación fue entregada directamente, o fue la Iglesia Católica la que se encargó de empezar a educar a los colombianos, ¿cierto? Por ahí en 1885 el doctor Tomás Cipriano de Mosquera expulsó a los jesuitas de Colombia, y ya con la Constitución de 1886 fue el Ministerio ya de Educación que inicia el proceso de educación en Colombia. Entonces tenemos que hablar de pensiones de hace muchos años, entre otras la pensión Gracia de la Ley 114 de 1913, y tenemos que pasar por el decreto 2277 que genera el escalafón del docente para llegar a la Ley 9189, donde se genera una serie de prestaciones económicas para los educadores, y la nueva Ley 812 de 2003, que parte la historia en dos, la educación. Detengámonos allí, porque a uno siempre que estamos hablando de este tema de las pensiones del magisterio, hay que detenerse en esa fecha. ¿Por qué? Porque cambia la historia. Recordemos que el artículo 279 de la Ley 100 excluyó del régimen pensional del nuevo sistema de seguridad social a los educadores, a Ecopetrol y a las fuerzas militares. Correcto. Y de policía. Pero con la expedición de la Ley 812 de 2003 ya incorpora a los educadores al nuevo sistema de seguridad social, dejando claro que sí, la pensión de ellos quedaría en 57 años para las mujeres y 57 años para los hombres. Correcto. Fue lo único que respetó realmente o que les dio una edad donde igualitaria y no iba les dejó como un derecho adquirido en ese sentido. ¿Y el resto en qué cambia? Por ejemplo, quienes no antes del 2003, ¿qué pasa con los docentes antes del 2003? ¿Y qué pasa con quienes después del 2003 están haciendo aportes también? Okay. ¿Cómo les cambia la historia? Los educadores anteriores a la Ley 812 de 2003 se llamaban educadores nacionales, otros nacionalizados que entraron en el proceso del año 76 al año 80, y los territoriales. Esas tres modalidades tienen unas prestaciones económicas diferentes a los de Ley 812 de 2003, como es la pensión.
Entonces, un nacionalizado Un ejemplo, ¿cuál puede ser un nacionalizado? Para que el televidente era entienda. nombrado por el gobierno nacional Correcto. o que ingresó a partir del 1 de enero del 90 es, Sí. es nacional. Ok. Ese nacional se pensiona por ley 33 del 85 con 55 años, pero las mujeres tienen una excepción. Esas mujeres, si tenían 15 años, al 13 de febrero de 1985, podrían pensionarse con 50 años. Ese es el de los nacionales. Luego vienen los nacionalizados. Los que se incorporaron entre el año 76 y 80, esa nacionalización que se hizo, ellos venían desde antes del año 75 y estaban a cargo de la entidad territorial. Hablo de los municipios o los departamentos. Entonces los municipios y departamentos tienen hoy una deuda que se tiene que pagar en un cálculo actuarial a Fiduprevisora para quién es el responsable hoy de esas prestaciones. Entonces los nacionales también les acoge la ley 33 del 85, pero hay una gran ventaja con los nacionales. Los nacionalizados se pensionan por ley 33 del 85 con 55 años, pero tanto las mujeres como los hombres, si tenían 15 años al 13 de febrero de 1985, podrían pensionarse con 50. Un docente del sector privado no tiene nada que ver acá. Un docente del sector privado se pensiona de acuerdo con ley 100. Exactamente, sí. Porque también puede generar la duda. Sí, porque son ahora había entes públicos, entes de educación público-privado que tenían algún sostenimiento del Estado, pero realmente es para estos tres tipos de pensión que se generan, nacionales, nacionalizados o territoriales. Yo quiero que revisemos un detalle que estábamos analizando antes de comenzar el programa y usted manifestaba que hay una gran dificultad económica de municipios y departamentos porque lo que conocemos nosotros como bono pensional en el sistema de régimen de prima media o en Colpensiones, pues en el tema de los docentes, de los miembros del magisterio, hay algo que no se está, digamos, como respetando y es unos tiempos en los que trabajaron pero no se hicieron aportes al sistema. Y entonces pensaría uno en teoría que debería aplicarse como un bono para construir la pensión. ¿Qué está pasando en ese sentido? Ok. Hay muchos educadores que entraron a laborar a una entidad pública territorial, llámese municipio o departamento. Ustedes saben que hubo una nacionalización entre el 76 y el 80, pero entre el 80 y el 89, y después de la ley 60 del 93, muchos alcaldes siguieron nombrando educadores. ¿Sí? Sí. Pero ya existía la ley 91 del 89 que obligaba a que se afiliaran al Fondo Nacional del Magisterio. Entonces, ¿qué pasa con esos tiempos? Los alcaldes, conjuntamente con Fiduprevisora, dice el decreto 196 del 95, tienen que elaborar un cálculo actuarial para pagar esas obligaciones. Esas obligaciones se tenían que pagar en 4 años. De hecho, hay unos bonos que pueden equivaler más o menos a 9 años. Muchos años. Sí, porque usted me dice que del 80 hasta el 89 allí hubo como un bache, si lo podemos decir de esa manera, que alcaldes pues contrataban docentes, pero nunca se supo en qué régimen quedaban en materia pensional. Ok, y ese educador hoy puede estar pensando que eso tiempo lo tiene perdido. Les pueden servir. Eso. Entonces, lo que hace Fiduprevisora hoy, a través del FOMPEP, y gracias a Dios, pues hubo una ley que fue la ley 1853, que es el nuevo plan de desarrollo, que dijo que los recursos que tienen el FOMPEP, los alcaldes y gobernadores deben pasar directamente a Fiduprevisora para pagar ese pasivo. ¿Qué es el FOMPEP para que nuestros televidentes conozcan? El FOMPEP es el Fondo de Pensiones Territoriales que se creó mediante ley 549 del 99. Allí tienen asiento todos los municipios y departamentos, con unos recursos que se han venido ahorrando para cubrir pasivo del sector educación, para cubrir pasivo del sector salud y uno de propósito general para pagar las obligaciones de bonos pensionales y cuotas partes pensionales, pero del sector público territorial. Bueno, hoy estamos hablando para que todos los docentes del magisterio que quieran hacer preguntas sobre el tema pensional, este es el momento. Vamos con televidente del barrio La Floresta. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Olga. Olga, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Ah, bueno, gracias por estar con nosotros, su aporte, su pregunta. Bueno, yo me pensiono por el magisterio a partir del 23 de julio de este año. Y yo antes de entrar al magisterio tenía 9 años cotizados como independiente. Trabajaba con un colegio privado de Alegría y tengo esos años. Yo puedo tener la pensión del magisterio por mi trabajo como docente
y seguir cotizando para adquirir la de Colpensiones. ¿Puede uno construir dos pensiones, doctor Gustavo Sánchez? Claro. Magisterio y una de ley 100 también. Claro, recordemos que el magisterio fue excluido de la ley 100 del 93, del nuevo sistema de seguridad social, y al ser excluido es un régimen especial, y como tal, el decreto 692 de 1994, en su artículo 31, establece que el educador puede llevar todas las cotizaciones al fondo del magisterio o puede cotizar en cualquiera de los dos regímenes que existen, el de prima media o el de ahorro individual, y construir una nueva pensión. Pero entonces vamos a hacer este ejercicio. Digamos que doña Olga, ¿con cuántas semanas tendría que pensionarse en magisterio? No, ella cumple los 55 años, Sí, ¿y cuánto y tiempo? 20 años de servicio. Ahí y se con pensiona. eso tiene, listo. Ok. Y entonces, ¿cómo construye la otra pensión donde necesita, si es fondo privado, 1.150 o prima media 1.300, que son 25 años más o menos? Ok. ¿No le sirven esos tiempos o sí le sirven los del magisterio? No. No, el del magisterio es para que ella se pensione, inclusive ella nos está diciendo que ya se va a pensionar. Exacto, ya tiene ahí Ok. ese terreno Pero ganado. ellos tienen la facultad de poder trabajar y cotizar. Le dijo que trabajó en Fe y Alegría 9 años. Ok, perfecto, y cotizó a Porvenir Protección Exacto. o a Colpensiones, ese tiempo lo está abonando, sea para que adquiera una pensión, ¿cierto? O sea, es compatible tener una pensión de vejez y una pensión del magisterio. Perfecto, claro. Es compatible tener una pensión en el régimen de ahorro individual. Sí. Tienen derecho a ellos también a reclamar una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos en También. un fondo privado. O sea, los 9 años que ella trabajó no están en saco roto. Si no construye la pensión, otra pensión, puede pedir o la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva. Perfecto. Bueno, son cosas muy interesantes. ¿Qué otros detalles tenemos? Por ejemplo, en el caso de doña Olga, para ella pensionarse por el magisterio, ¿cuántos años tendría que tener hoy? Bueno, los 20 años de servicio y la edad, 57. Sí, 55. Ojo, porque si ella se va a pensionar hoy, me imagino que ella ingresó antes del 2003. Ah, Entonces es del régimen anterior. Ella es de ley 91 del 89. Ella es del 2277. Entonces a ella la beneficia la norma anterior. Me imagino que debe ser nacional o nacionalizada o territorial. Le aplica con 55 años. que aprovechen los miembros del magisterio para preguntar. Don Luis de Tebello, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Los felicito por este maravilloso programa. Muy amable. No, mi pregunta es esta. Yo no soy trabajador del magisterio, sino que yo llevo 43 años de cotizarle a Colpensiones. Entonces, quisiera saber si a mí me cobra la transición o no. Tengo 58 años de edad. Pues lamentablemente ya la transición no lo cogía, tiene muy buen número, 43 años cotizados, tiene, mejor dicho, más de 2.000 semanas cotizadas. Por la edad, transición ya no le da. A No, ver. es que tiene 58 años. Doctor, hay un aspecto importante. Para algunos juristas, nosotros estuvimos haciendo unos simposios con muchos magistrados aquí en Medellín, Sí. hablando sobre el tema de la transición. Hablar de la transición es bastante complejo. Uy, Inclusive acaba de salir una sentencia nueva, que es la 023 de 2018, y habla del régimen de transición. Acaba de decir que la transición, para los que son transición, que todavía existen, si es del sector público, se puede pensionar con ley 33 del 85. En el caso del señor, cotiza Colpensiones del régimen privado, él tenía que tener 40 años de edad o 15 años de servicio en el año 94. Correcto. Pero recordemos que el acto legislativo 01-2005 le impuso otro requisito, Otra tara. que es tener 750 semanas, y ese régimen supuestamente se le prorrogaba hasta el año 2014. Sí, señor. Ok, pero hay quienes dicen hoy, entre ellos varios juristas importantes, magistrados de las Cortes, que han dicho que el régimen de transición no Porque, ha terminado. porque eran derechos adquiridos, pero esa pelea es muy Por compleja. derechos adquiridos, y hablan de la antinomia del derecho, de por qué un derecho viene a Que como violar. un derecho adquirido viene A ser otro, violentado. un acto legislativo viene a acabar con ese derecho adquirido. Exactamente. En el caso del señor, él tiene 58 años. Sí. Supuestamente, por tiempo de servicio tiene No está cumplido. sobrado. Pero si él tiene 58 años, tuvo que haber nacido por ahí en el año 1960, algo así, ¿cierto? Entonces, tenía que tener los 40 años y los 15. Si él los tiene, puede hoy solicitar la pensión con las 1.000 semanas, ¿sí? 1.000 semanas, que era el régimen anterior, el del decreto 758 del 90, ¿sí? Y
60 años, Bueno, que es lo que pedía la usted ley. dice algo muy interesante y es que está el derecho adquirido y la pelea se está dando. Lo que pasa es que todavía no ha habido ningún fallo. O sea, todavía no hay un precedente que abra la puerta, pero de todas maneras que haga el ejercicio nuestro televidente, tiene tiempo. Sí, o sea, le asiste el derecho. Le asiste el derecho. Lo que pasa es que no es fácil todavía porque no hay ese precedente. Sigamos hablando de los docentes. ¿Qué otros aspectos importantes entonces los miembros del magisterio? Bueno, el magisterio tiene algo bien importante y es que existen unos derechos prestacionales muy importantes. Por ejemplo, aparte de la pensión ordinaria de jubilación, que es con 50 o 55 años, ellos tienen una pensión que se llama pensión post-mortem con 20 años. O sea, muere el señor y después la esposa viene y reclama la pensión. Esa pensión es muy importante. Lo mismo que una pensión post-mortem con 18 años. No existe en el sector público. Si anteriormente una persona fallecía en el sector público y no tenía los 20 años, la esposa le recibía una indemnización, pero no no la pensión. Exactamente. Un educador o una esposa, un esposo, Sí. un educador podría eventualmente recibir una pensión post-mortem con 18 años trabajados por esa persona que acaba de morir y se le entregaba por 5 años temporalmente. Pero ahí sí ya es muy desventajoso esa parte con relación al sistema de ley 100, que usted nomás tiene que acreditar un año para esa sustitución, para la pensión de sobreviviente en los últimos 3 años. Ok, Entonces pero- ahí sí hay una gran diferencia. Pero vamos a atender televidente. Correcto. Victoria desde sector de Prado, en la ciudad de Medellín, de Villanueva más bien, buenas noches. Muy buenas noches y felicitaciones por el programa, muy interesante. Bueno, ¿cuál es su pregunta, su aporte? Bueno, mi inquietud es que yo trabajé 10 años en el sector privado, también pues en educación, luego me vinculé y ya a los 47 años me llegó una notificación del fondo privado para ver si quería continuar con ellos o me iba a cambiar pues como a Colpensiones. La asesoría. Exacto, la doble asesoría. Yo decidí pues pasar como ese bono a Colpensiones y seguir como cotizando como independiente, de forma independiente, ¿cierto? Resulta que allá en Colpensiones me dicen que yo debo afiliarme también a tener pues como otra EPS, como a salud. Yo les digo a ellos que yo no puedo porque yo tengo mi salud pues ya con el magisterio. Entonces, en este caso, yo no sé qué hacer. Gracias por esa pregunta tan interesante. Es que, doctor Gustavo, se le puede exigir ¿en qué caso es que hay como una contradicción entre la EPS? ¿Quién es el que presta el servicio del sistema de salud? ¿La fiduprevisora? Sí, pero ellos tienen un contrato con una entidad de salud, que es la de todos los educadores. Exactamente. Sí. Pero entonces, si ella quiere hacer aportes... Se llama Red Vital. Exacto, y entonces, ¿qué pasa si ella quiere estar en una EPS distinta? A ver, lo que pasa es lo Colpensiones siguiente. le está poniendo esa traba. Sí, si usted va a recibir o recibe 2 pensiones, en el caso de los educadores, ¿cierto? Como ellos tienen su EPS independiente, Claro. el otro recurso se va para el FOSIGA, que hoy es la famosa ADRES. Exactamente. ¿Correcto? Sí, por ley 1703 de 2002, necesariamente tiene que irse ese recurso para allá. Ahora, la pregunta que ella hace... ¿Cuál sería como la sugerencia para ella entonces? Sí, entonces, no, la otra cotización se va para la ADRES, que es FOSIGA. Pero ella pregunta que tiene 47 años, que tome una decisión. Es frente a la decisión si se va para un régimen o se va para el otro, ¿cierto? Porque ella está cotizando por aparte. Pues a ella le dieron la doble asesoría, yo me quedé ahí como que, no sé si finalmente ella llegó a Colpensiones y le están exigiendo que tiene que estar en la EPS del magisterio, o si la está pensando, ahí me quedé como con esa inquietud. Todo educador que esté afiliado al Fondo Nacional del Magisterio debe estar afiliado a la EPS que contrata Claro. Fiduprevisora. Para el caso de Antioquia, Red Vital, y tienen que estar ahí, no pueden estar en otro. Sí, tiene toda la razón. Lo que pasa es que probablemente será que ella está con la doble condición, tratando de construir pensión del magisterio y a la vez pensión de régimen. Claro, porque De ahorro individual o de prima le es media. más beneficioso estar en el Fondo Nacional del Magisterio, porque se va a poder ir pensionada con 55 años. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Los docentes, los miembros del magisterio que aprovechen para preguntar sobre todas las inquietudes que hay sobre las nuevas decisiones que hay también judiciales, para que el doctor Gustavo nos comparta más adelante sentencias que se han dado sobre las pensiones del magisterio. Ya regresamos.
asesoría. Sí, te escucho. La que está gerente, gobernadora encargada es Mabel. Ay, pongámosle esa para que vea. Aspectos importantes para recordar sobre las pensiones del magisterio. Tomemos atenta nota sobre estos detalles. Los educadores oficiales vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812/2003 del 27 de junio del mismo año serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida establecidos en la Ley 100 del 93, modificada por la Ley 797 de 2003, llamando especial atención en la edad requerida, que es de 57 años, tanto para hombres como para mujeres, como lo dijo el doctor Gustavo hace unos minutos. En el caso de los docentes que trabajan para instituciones privadas, son vinculados mediante contrato de trabajo en virtud del cual se deben efectuar aportes a pensión por medio de sus empleadores, según lo establecido en el Sistema General de Pensiones. Es importante que los docentes, antes de presentar la solicitud de pensión, cuenten con todos los documentos al día y las certificaciones de tiempo de servicio y adicionalmente verifiquen el cumplimiento de los requisitos descritos en la Ley 812 de 2003 para que de esa manera no tengan inconvenientes en acceder al reconocimiento pensional. Oiga, doctor Gustavo, con relación a los miembros del magisterio, ¿es cada vez más difícil pensionarse? ¿Es más fácil? ¿Cuál es la realidad hoy en nuestro país? Bueno, el magisterio como tal tiene una protección, porque al ser un régimen especial, en cuanto a la parte pensional, ellos no tienen ningún problema porque ya está arreglado cómo se deben pensionar. Ellos, los que eran antes de la Ley 812, tienen esa ventaja. Ahora, ¿en qué se desmejoraron los profesores? En el tema pensional. Todos los que se vinculen después de la Ley 812 de 2003 son Sistema General de Pensiones. Por tanto, para la pensión de invalidez, de sobrevivencia, todo lo de la Ley 100 los acoge a ellos. Ahora, ¿qué es lo importante? Siguen perteneciendo al fondo del magisterio y como tal tienen ciertas prerrogativas, entre ellas el tema salarial y prestacional, que es muy importante. Y han ganado hay cierta ventaja frente al régimen anterior en algunas cosas. Por ejemplo, la pensión de invalidez. Exacto. En el régimen anterior se tenía que tener un 75% de invalidez. De pérdida de sumamente de pérdida de capacidad. Muy alto. Los nuevos de ley 8. Cuando acá estamos con el 50. Ok. Y miramos cómo en sentencia del Consejo de Estado del año 2014, la Policía Nacional, que también era del 75% de pérdida de capacidad, Complicado. hoy en esta sentencia acaban de unificar de que ellos, para poder darle la pensión, con solo tener una pérdida del 50%, ya tienen su pensión. Allá se llama asignación de retiro. Entonces los nuevos educadores de Ley 812 ganaron eso en Ley 100. Bueno, y vamos con noticias de última hora porque estamos con el gobernador en la noche en el municipio de Guatapé. Hoy la gobernadora en la noche es la gerente del canal Teleantioquia, Mabel López Segura, y vamos cambio a Oscar Mario Correa, director de Teleantioquia Noticias. Oscar Mario, buenas noches.
Juan, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes de Teleantioquia TV en Grandes. Sí, señor, hoy nos vinimos para el municipio de Guatapé, al oriente del departamento de Antioquia, porque hoy se desarrolla en esta localidad la política pública del gobernador en la noche. Y como usted lo decía, Juan, pues hoy esa política la asume nuestra gerente de Teleantioquia TV en Grande, Mabel López Segura. Y uno de los puntos importantes de esta política es hablar de seguridad y convivencia, y por eso en este momento se está desarrollando este Consejo de Seguridad con las autoridades de la alcaldía, con las autoridades del ejército, pero también de la Policía Nacional, donde se están acá discutiendo diferentes temas, como por ejemplo el tema de narcotráfico, de extorsión, el tema de drogadicción, también el tema de homicidios y también un tema fundamental en este municipio de Guatapé, y es el tema del cuidado que se está teniendo en el embalse para la protección y seguridad de los turistas, tanto de nuestro país como aquellos que llegan de otros países del mundo a disfrutar de este bello municipio del oriente del departamento de Antioquia. Nosotros estaremos entonces muy pendientes porque en minutos en Teleantioquia Noticias tendremos todos los detalles de este Consejo de Seguridad que se desarrolla dentro de la política pública, el gobernador en la noche, hoy con nuestra gerente de Teleantioquia TV en Grande, Mabel López Segura. Juan, esta es la información que les estamos generando desde el municipio de Guatapé, pendientes porque también a las 8 de la noche vamos a tener un programa especial del gobernador en la noche desde esta localidad del oriente del departamento de Antioquia. Continúen con su programa Su Caso en Casa, con más información y recuerden, en minutos en Teleantioquia Noticias estaremos con todos los detalles de este Consejo de Seguridad. Muchas gracias a Oscar Mario Correa, director de Teleantioquia Noticias. En breve, el noticiero para que amplíen más sobre la información del gobernador en la noche, hoy desde Guatapé. Bueno, doctor Gustavo Sánchez Puerta, gracias por hablar con nosotros hoy sobre estos temas de las pensiones del magisterio. Nos quedan pendientes otros factores salariales, la liquidación, si debe haber liquidación o no, cómo se está pensionando los docentes hoy, si se tiene en cuenta el último año o cómo opera eso. Más adelante estaríamos hablando de ese tema en otros programas. Muy amable por estar con nosotros. A ustedes muy formal y recordarle a los televidentes que gracias a Dios y a los educadores que la sentencia 023 de 2018 no los afecta a ellos en el tema que tiene que ver con los 10 últimos años ni los factores salariales. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de información y de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te vengan.